Dios les bendiga grandemente. Quisiera hacer una reflexión de la palabra del Señor sobre el fuego consumidor y el fuego purificador. Para ello quiero basarme principalmente en la vida de Nehemías, un varón de Dios que estaba oficiando como copero del rey Artajerjes en el imperio persa. Esto después de los 70 años del exilio que le tocó vivir al reino del sur, el reino de Judá. Y nos dice la palabra de Dios que este varón, si bien estaba en tierra extraña realizando su oficio que le permitía sobrevivir, su corazón estaba en Jerusalén. Y ya había vuelto un grupo del remanente, se estaba trabajando en la construcción del templo. En ese grupo estaba Esdras, estaba el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Pero Nehemías estaba interesado en el contorno, cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el panorama. Y dice Nehemías capítulo 1, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro y las puertas que fueron construidos en los tiempos del rey David, cuando él tomó y conquistó la ciudad de Sión para sí, eran símbolo de soberanía, de gobierno, de autonomía, privacidad y separación, que todo gobierno, toda nación tenía. Sin embargo, todo esto estaba arruinado y quemado. Esto provocó dolor en el corazón de Nehemías. Pero este dolor, hermano, fue productivo. Este dolor provocó que Nehemías llorara, orara, hiciera duelo, ayunara y reclamara las promesas que muy bien él conocía de Dios. Que si bien Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que no tendrá por inocente al culpable, ¿cierto? Que castiga. También él sabía por las promesas de Dios hechas al rey Salomón cuando se construyó el templo, que aunque ellos estuvieran muy lejos por sus pecados, si clamaban y se arrepentían de todo corazón, entonces él los levantaría y los restauraría. Y esa promesa del pacto que se aferra Nehemías en su clamor y le pide perdón a Dios y se incluye él en los pecados del pueblo. Ora pidiendo perdón, pero también creyendo que Dios cumplirá lo que ha prometido. Y miren lo que significa la palabra restauración. La palabra restauración es volver a ser lo que se era en un principio. Y esa es la palabra clave en el libro de Nehemías, a pesar del panorama difícil. Él sabía que Dios podía levantar de las ruinas nuevamente y las cosas podían volver a ser como lo fueron alguna vez, estables, un tiempo de alegría. Amén. Y sin embargo, todo este dolor provocó que Dios moviera todas las cosas. Y Dios toca el corazón del rey, que lo ve triste, que lo ve con un aspecto demacrado. Ningún empleado podía presentarse así delante del rey. Pero sin embargo fue movido a compasión, a misericordia, quiso saber el motivo del dolor de Nehemías. Y cuando sabe por qué es, él junto a su esposa permiten que él por un tiempo vuelva a Jerusalén a reconstruir los muros, a volver a levantar esa ciudad, y le va a dar cartas de autorización. Cuando él viaja, ¿cierto?, al lugar, dice primeramente que a solas, él de manera personal, cabalgando, va a inspeccionar y ver con sus propios ojos la condición de Jerusalén. Nehemías capítulo 2, versículo 15 y 17 dice: y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él fue un líder. Él fue el que primeramente a solas con Dios expresó su inquietud, y Dios tocó a través de este varón el corazón de todo el pueblo, y todos siguieron las instrucciones de Nehemías para comenzar entonces a reconstruir los muros y las puertas, para entonces comenzar a tener privacidad de otros pueblos y de otros habitantes, hermanos, que eran árabes, que eran amonitas, que lamentablemente, a pesar de que tenían otras creencias, otras prácticas
idolátricas, habían hecho alianzas matrimoniales incluso con las hijas de los sacerdotes de Jerusalén. Cuando ellos comenzaron a ver que los escombros van a ser limpiados, cuando comienzan a ver que llegó un hombre que no era como el sacerdocio corrompido de Jerusalén, sino que se iba a poner de parte de la palabra del Señor, esto generó molestia, esto generó murmuración, generó asombro y comenzó a provocar una rabia, una ira, una murmuración que va a ir de menos a más. Y la primera vez que se atrevieron a hablar y amenazar fue cuando se dieron cuenta de que lo que no se había hecho en años, que nadie se había motivado a hacerlo, lo estaba haciendo en pocos días que ya estaban terminados los muros y las puertas. Entonces alzaron su voz con palabras de menosprecio. Dice Nehemías capítulo 4, versículos 2 y 4. Dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué es lo que están ellos admirándose? ¿Qué es lo que están diciendo? Cuando la piedra ha sido sometida a un calor tan intenso, se vuelve inservible para la construcción. Eso es lo que ellos estaban diciendo: lo que ustedes hagan no servirá. Es absurdo. Ustedes están recogiendo de los escombros que alguna vez hubieron de las murallas, de las puertas. Si se subiese un animal pequeño, todo se derribará. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Nehemías oró y le dice a Dios: Dios mío, considera la burla, considera el menosprecio, considera cómo nos humillan públicamente estos hombres, no les perdone sus afrentas. Pero ¿sabe qué? Nehemías no se detuvo. Nehemías siguió adelante, siguió construyendo. Primeramente recogieron los escombros, la basura, y luego comenzaron a edificar los hombres con las familias, con los músicos, con los sacerdotes, con los levitas, todos trabajando a una. Y aquí me quiero detener un momento, hermano, porque el enemigo, ¿sabe? Nunca va a buscar la restauración. El enemigo supuestamente va a querer la justicia, el juicio de Dios, pero para destrucción. Esa era la burla de Tobías, de Sanbalat. ¿Cómo van a edificar con esas piedras quemadas que no sirven absolutamente para nada? Y esta burla, este reclamo, se lo había hecho un tiempo atrás. Mire, el profeta Zacarías, que había vuelto del exilio, cuando se estaba construyendo el templo, dice que él tuvo una visión de noche en la cual veía en el trono de Dios al sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles, sucias, desgastadas, andrajosas. Y en esta visión el sumo sacerdote Josué representa a toda la nación, a todo el pueblo de Judá. Estaba delante del ángel de Jehová y estaba ante el trono de Jehová. Pero a un lado estaba Satanás, el diablo, para acusarle, para recriminarle, porque Satanás, el diablo, no quería que el Señor los perdonara, los restaurara, los levantara. Y en un momento que el enemigo está acusando, está recriminando, ¿cierto? Está poniendo la culpabilidad, porque eso hace el diablo, tienta, pero luego no permite que la persona se restaure. Dice entonces que el ángel de Jehová lo reprende. Esto lo tenemos en Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3, amén, versículo 2. Dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, es decir, te haga callar, te expulse, te silencie. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y esa es la diferencia entre el fuego consumidor y el fuego purificador. Dios había enviado su juicio a su pueblo, a su nación, sin antes advertirle por los profetas, haciéndoles un llamado al arrepentimiento por siglos. Como ellos no escucharon, Dios envió sus juicios. Pero sin embargo, Dios iba a mostrar misericordia a Judá porque había hecho promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, que tenía que quedar un vástago, tenía que venir el Mesías, el rey de Israel.
el descendiente del rey David, para sentarse. Ese es el motivo por el cual Dios no permite que mueran en el exilio ni en tierra de olvido. Tenía promesas con ellos, tenía que levantarse el templo, tenía que venir el Salvador de Israel y del mundo entero. Es decir, vino el juicio, Dios lo permitió, pero antes que se consumiera, ¿cierto?, ese carbón, esa madera, el Señor lo rescata. Y dice la visión de Zacarías que Dios entonces manda a cambiar esas vestiduras viles, ese ropaje, y va a perdonar al sumo sacerdote Josué, va a perdonar a Judá, va a cambiar las vestiduras y les va a dar una nueva oportunidad. Mire lo que dice la palabra del Señor también en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Amén. Hebreos 12, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto hace alusión a Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cierto? Lo estábamos explicando. Dios envió un juicio al reino del norte, del cual lamentablemente no pudieron volver ni mantenerse íntegras las 10 tribus de Israel. Pero sin embargo Dios mostró misericordia a Judá. Él hace como quiere. Y respecto a este fuego que purifica a nosotros los creyentes, a los que clamamos por misericordia, perdón, porque Dios dice que un corazón contrito y humillado Él jamás va a menospreciar. Tengo 2 porciones, una del Antiguo Testamento que está en Malaquías capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mire, durante el fin de la gran tribulación, el Señor dice que Él castigará la tierra con fuego. Esto lo enseña Pedro. En un comienzo fue con agua, al fin de los tiempos dice que los elementos ardientes serán deshechos. Pero mientras el Señor castigue con fuego la maldad, a los que nunca se arrepintieron, Dios tendrá misericordia de la casa de Israel. Y el fuego para Israel, para ese remanente que lo invoque como su Mesías y Salvador, será un fuego purificador. Ese fuego, hermano, que purifica, por ejemplo, la plata, que purifica el oro. Usted sabía que estos metales preciosos, sobre todo el oro, tienen que ser sometidos a mucha temperatura de calor para sacar toda la imperfección, toda la impureza, y para poder ser tratable, moldeable y darle una forma al oro. Así dice el Señor que será en el día del juicio final. Y esto no es tan solamente para Israel, sino que también para nosotros los creyentes. Dice Primera de Pedro, termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire el verso 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros los creyentes aquí en la tierra, nuestra fe va a ser pasada por el fuego. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos dolor? Todo el mundo las pasa, hermano. Pero en el creyente, el dolor, el sufrimiento, tipificado como fuego, tiene que sacar nuestro orgullo, tiene que someter nuestra humanidad, tiene que purificarnos, limpiarnos el fuego de Dios, para que la gloria siempre sea de Él. Que nosotros podamos decir: Dios mío, en esta tierra he vivido momentos preciosos en tu presencia, he sentido tu paz, he tenido tu dulce presencia. Pero aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún en la pérdida,
aún en el dolor, en eso, Señor, que ha sido intenso, que ha venido a arrasar como un fuego, yo puedo permanecer de pie. Porque en el creyente, el fuego de Dios es fuego purificador, que consume lo malo, pero nuestra fe, cierto, es purificada, para que su nombre sea exaltado y anhelemos verle y nuestro gozo sea completo en él. Espero que esta reflexión le bendiga, le fortalezca, y pedirle también que el Señor nos dé ese corazón de Nehemías, que aunque a veces el escenario de la iglesia, el escenario mundial, parece catastrófico, parece desordenado, parece que está todo derribado, todo lleno de escombros, nos lleve a las plantas del Señor, nos lleve a humillarnos y aún en tiempos de aflicción poder, cierto, deleitarnos en su presencia, poder ver su mano obrar, que el Señor salve, que el Señor rescate. ¿Cuántos tizones pueden ser rescatados del fuego? ¿A cuántos Satanás, el diablo, quiere llevárselos, hermano? Quiere consumirlos. Quiere que la culpabilidad los lleve al suicidio. Quiere que el ser humano nunca escuche que hay perdón, que hay esperanza, que hay restauración. Que Dios nos dé el corazón de Nehemías y que todo panorama adverso que veamos nos lleve a las plantas de Él para ponernos de su parte y creer que en Él se puede comenzar de nuevo. Que Dios les bendiga grandemente.